Disculpen la tardanza. Saludo ahí a Juanjo, Alberto, Azu, Juan Carlos, Samik, Octaviano, Manolo y Viviana. Buen día, hermanos. Saludarles. Buenos días. Efesios 1 es Martín. Hola, Alice. Buenos días también. Hola, hermanos. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Pues vamos a continuar entonces en el capítulo 3 de Efesios. En esta sección del capítulo 3 que vimos la semana pasada, mencionábamos que Pablo enseña y Pablo da a conocer pues el origen de su mensaje, ¿verdad? No es un mensaje que él haya inventado o algo que él haya concluido por sí mismo. Incluso en los textos que leímos de Gálatas y de Hechos respecto a esa reunión que se le conoce como el concilio en Jerusalén, vemos que ese mensaje que él está predicando y el misterio que aquí le llama, tampoco le fue enseñado o revelado por los apóstoles. ¿Verdad? Dice, nada nuevo me comunicaron, dice en Gálatas, pero más bien esto que está comentando Pablo, el tema de el nacimiento, el origen de la iglesia, trayendo a los judíos que creen en Jesucristo y a los gentiles que creen que han recibido el mensaje de salvación y que han creído, de ambos pueblos, dice, hizo uno. Y vimos estas 4 ilustraciones que hace acerca de la iglesia, que es un nuevo pueblo, es un edificio, es un cuerpo, es una familia. Esta nueva familia se llama la iglesia y hemos visto vez tras vez, es una de las palabras o de las frases que Pablo más menciona, de los conceptos que más menciona es el tema de la gracia. Y dice que este misterio que Dios o que el Señor Jesucristo le reveló a él y que él como ministro, como apóstol de ese evangelio, lo está dando a conocer, ¿verdad? Ahora, otros pensamientos respecto a esta reunión de Hechos 15 es el libro de Romanos, el libro de Romanos, la carta, el tema que ya estudiamos alguna vez también es el evangelio, ¿verdad? Pablo dice, yo fui escogido, Dios me llamó desde el vientre de mi madre para el evangelio, estoy presto para anunciar el evangelio, no me avergüenzo del evangelio, el evangelio es poder de Dios, y entonces comienza a escribir ese evangelio en el libro de Romanos, comenzando con la condenación, capítulo 1, luego que el hombre está separado de Dios, y luego preguntando, ¿este hombre separado de Dios puede ser justificado? La respuesta es sí. La otra pregunta es, ¿cómo puede ser justificado? ¿Por sus obras? La respuesta es no, pero puede ser justificado por fe en Jesucristo. Eso es capítulo 2 y 3. Por fe en Jesucristo, el hombre separado de Dios o la persona separada de Dios puede ser justificado delante de él por fe en Jesucristo, porque Jesucristo es el pago. Entonces, en el capítulo 5 tenemos la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Eso es lo que regularmente conocemos como las buenas noticias o el evangelio, ¿verdad? Que el hombre está perdido, que no puede salvarse por sí mismo, que Jesucristo es el sustituto o el pago por nuestros pecados y todo aquel que cree en él
nace de nuevo. Bueno, que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y todo aquel que cree en él nace de nuevo. Este es capítulo 1 al 5 de Romanos. Si hasta ahí fuera el tema del evangelio, Pablo tendría que haberse despedido ahí de los romanos, ¿verdad? Decir, bueno, saludos a todos, espero verles pronto, gracias, que la gracia sea con ustedes, y cerrar la carta ahí en capítulo 5. Pero el asunto de Romanos es de que después de la justificación, en capítulo 5, viene la identificación, ¿verdad? Así como Cristo murió, yo morí con él, soy identificado con Cristo. Cuando creo en él, soy identificado o bautizado en Cristo, identificado en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Y de ahí capítulos 6, 7 y 8 habla acerca de esas verdades de la identificación. Yo morí con él, viviendo en el Espíritu, capítulo 9. Luego hace una especie como de paréntesis en el 9, 10 y 11 para hablar de Israel. Y al final, 13, 14, 15 y 16 es algo similar a lo que vamos a ver en Efesios 4, 5 y 6. Habla acerca del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Aquel creyente que fue justificado, o esa persona que fue justificada, ¿verdad? Que ha creído en la identificación y ahora descansa o anda en el Espíritu Santo que hemos recibido, produciendo el fruto que nosotros no podemos producir. El Espíritu Santo lo produce en nosotros. Ese es el contenido de la carta de Romanos a grandes rasgos. Ese es el evangelio, ¿verdad? Vamos a llamarle, espero que no haya confusión en esto, pero es el evangelio completo, ¿verdad? Toda la información respecto al evangelio está en el libro de Romanos. Entonces, lo que los apóstoles estaban predicando en el libro de los Hechos, cuando recibieron al Espíritu Santo, es la primera parte del evangelio, ¿sí? Una parte muy importante, relevante, es la verdad es para salvación. Pedro las predicó, vimos que lo predicó a la gente en Hechos 2, donde se convirtieron 5,000, luego predicó otra vez, se convirtieron 3,000, luego lo volvió a predicar ante los sacerdotes, luego lo volvió a predicar ante la plana mayor con todos los gobernantes, sacerdotes, el sumo sacerdote, y luego lo volvió a predicar a Cornelio, ¿verdad? Espero no estarles dando demasiada información, pero esto ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Y lo que Pedro predica es las verdades para salvación, ¿sí? Las verdades para salvación, Romanos del 1 al 5. Pero lo que Pablo está compartiendo en sus cartas, los apóstoles no lo conocían. A ellos no había sido revelado esta información. Por eso Pablo dice, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, ahora es revelado, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes. En el 3:7 de Efesios dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Sí? A Pablo se le dio una revelación respecto a lo que los creyentes somos en Cristo, las verdades de identificación. Y entonces Pablo se convierte, o Pablo es ahora el medio, sin descartar nunca a los apóstoles que predicaron el evangelio, o la primera parte, o lo que ellos sabían del evangelio, que hasta dieron su vida por esa información, ese mensaje. Pero ahora Pablo, en el tiempo de la iglesia, escribe cartas, visita a las iglesias, mayormente de gentiles, y les dice, miren, esto es lo que son ahora en Cristo, esto es la gracia de Dios para ustedes, ¿verdad? Que son
justos en Cristo, que son fieles, que son adoptados, que son aceptados en Cristo, y todo es en Cristo. Esa es la posición, ¿verdad? En Cristo, y todo lo que tenemos por gracia, y es por medio de la fe. Toda esta información ya la hemos visto de una manera o de otra. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿No? ¿Seguimos entonces? Yo, Sí, Vic. resaltar eso que estás comentando nada más porque quizá para alguien que sea la primera vez o pocas veces haya estado en contacto con el cristianismo, o sea, ¿cuál es la diferencia con otras religiones, ¿no? Y es esto justamente que entendemos que hay pues al final el propósito de Dios es lo que está buscando en nuestra alma, ¿no? Que esté unida a Él en la eternidad, ¿no? O sea, que después de la muerte, después de la vida, perdón, cuando el cuerpo se ha separado del alma, el alma tenga vida eterna, o sea, que esté unida con Él. Y entendemos por medio de lo que dice la Biblia, y es en lo que tenemos nuestra fe, en los hechos bíblicos, es que hay un proceso donde Dios nos hace justos porque somos incapaces de salvarnos, y esa es la justificación, pues, donde entendemos el mensaje del Evangelio, que mencionaste, y aceptamos a Jesucristo como nuestra única esperanza, pues, para que eventualmente nuestra alma tenga vida eterna, ¿no? Y después viene un periodo de mejoramiento, no mejoramiento, sino de desarrollo o madurez de la persona que ya creyó y que va a acabar, y va a tener luchas, y va a vivir en la carne, y va a seguir cayendo, y ups and downs, ¿no? Pero va a llegar un momento donde ya va a dejar de pecar, pues, que es cuando se separa el cuerpo del alma, cuando morimos físicamente, y es cuando viene la glorificación, que es cuando ya estamos en la presencia del Señor, ¿no? Que es cuando nos morimos, pues. Entonces, esto es lo que quisiera resaltar, pues, de lo que estás mencionando, Rafael, este proceso que llevamos, pues, y la santificación comienza desde el día en que creemos hasta el día en que morimos físicamente, ¿no? Sí, de eso justamente trata el capítulo 4, 5 y 6 de Efesios, que es la parte de la transformación o de la vida de Cristo en el creyente, ¿verdad? Porque aparentemente o por afuera somos la misma persona, pero dentro ha nacido una nueva persona en Cristo, pues tenemos una nueva identidad en Él, y todo por gracia. Entonces, esta reunión de Hechos 15 que hemos mencionado tanto, concluye con el comentario de Pablo, que es: ellos, Jacobo, Pedro y Juan, nos dieron la diestra en señal de compañerismo, y llegamos a un acuerdo. Y también hace mención que el Espíritu Santo les ha guiado para estar de acuerdo en esta decisión, en esta información. Entonces, la decisión o la información o el acuerdo es no poner cargas, no pedir guardar la ley a los que creen, sino es por gracia y por fe, ¿verdad? La salvación o la vida eterna es por gracia, lo recibimos de parte de Dios, y por fe, solamente creyendo. Y se dan la diestra. Entonces deciden que Pedro va a predicar a los de la circuncisión, a los israelitas, y Pablo a los de la incircuncisión o a los gentiles, que eso es lo que hace. Y ahí se cumple anticipación de Hechos 1:8, que dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese evangelio que predicaron, pues nos ha llegado hasta nosotros. Y entonces, regresando aquí a Efesios 3, dice, por ejemplo, el 3:12. ¿Alguien quiere leer el 3:12, por favor? Efesios 3:12. Sí, Rafa.
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Gracias, Héctor. El 2.12 contrasta, ¿lo quieres también leer, Héctor? Por favor, 2.12 y ahí está, sí. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿ven el contraste de esos dos versículos? 2.12 y luego 3.12. En el 2.12, Pablo les está recordando a estos gentiles de Éfeso, a la iglesia que se ha convertido, de que antes eran gentiles, y dice, nuestra condición o su condición anterior era sin Cristo, es decir, sin Mesías, sin promesa de un Salvador, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía de Israel, que era el pueblo de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, que esas eran promesa para Abraham y su descendencia, sin esperanza y sin Dios. ¿Sí? Recordamos que el único Dios verdadero era desconocido para los romanos y más atrás desconocido para los griegos, y ellos tenían infinidad de dioses o muchos dioses respecto a diferentes cosas, ¿verdad? Eran como humanidades o hombres y mujeres con capacidades superiores, superhombres o supermujeres, y esos eran los dioses de los romanos y de los griegos, pero no conocían al único Dios verdadero, creador de todas las cosas. Pero una vez habiendo recibido el mensaje de la gracia, la salvación por medio de Jesucristo, gratuitamente, y habiendo creído en Él, ¿verdad? Nacemos de nuevo o somos sellados con el Espíritu Santo, y ahora les dice en el 3.12, que es el contraste, dice, ahora en Él, en Cristo, tenemos seguridad y acceso, ¿verdad? Antes éramos lejanos, separados, sin acceso, ¿verdad? Sin esperanza, sin Dios, y ahora a través de Jesucristo tenemos acceso a la comunicación, a la presencia, a la comunión con Dios. De hecho, es mucho más que eso, porque estamos en Él sentados juntamente con Cristo, según el 2.6 que ya estudiamos, pero hay otros textos en Hebreos donde nos dice acercaos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Ahora es un acercamiento a Dios con confianza, porque estamos en Cristo, porque Dios nos acepta y nos ve como familia por la obra de Jesucristo. Ahora, quisiera hacer un contraste entre la ley y la gracia. ¿Por qué no continuó o por qué la salvación no puede ser a través de la ley? Si Dios le dio la ley, los 10 mandamientos y muchos más ordenanzas a los judíos, ¿por qué la salvación no puede ser a través de la ley? ¿Sí? ¿Y qué contraste hay con la gracia? ¿O hay que hacer alguna combinación de ambos para tener un buen balance? ¿Sí? Entonces, lo que Pablo está enseñando, y ahorita vemos otros versículos, es que la ley empieza diciendo qué puedes hacer por Dios, qué puede hacer el hombre para Dios, ¿verdad? Y viene una serie de requerimientos. Mientras que la gracia comienza preguntando o diciendo qué ha hecho Dios por el hombre. Ahí está el primer contraste. La ley es qué puedes hacer tú por Dios para ganar su aceptación o su bendición. Y la gracia es qué ha hecho Dios por ti, ¿sí? En Jesucristo, gratuitamente, sin costo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este mensaje de la gracia, del cual Pablo fue hecho ministro y que ahora está predicando a las iglesias, es la forma o el camino para vivir en nuestro tiempo. No es por medio de la ley. La ley tiene 3 propósitos. Uno es
darnos a conocer los atributos de Dios o la estatura de Dios, ¿verdad? La santidad de Dios. Es decir, si alguien quiere acercarse a Dios, esto es el requerimiento, ¿sí? La ley. La ley fue dada en el Antiguo Testamento. De hecho, en los 5 libros de Moisés del Antiguo Testamento se le conoce como la ley, porque platica los antecedentes y cómo es que llega Dios a darle esos requerimientos al pueblo de Israel. Si a través de Moisés, ahí hay un texto que están poniendo que fue a través de Moisés, nos habla acerca de la santidad de Dios. ¿Quién es Dios? Si alguien quiere acercarse a Dios, esto es el requerimiento. El segundo propósito de la ley es encerrarnos a todos en pecado. ¿Sí? Como nadie podemos cumplir la ley, nos hace incapaces y más bien nos revela nuestra incapacidad y nuestro pecado, nos encierra en pecado. Eso es lo que dice Romanos: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos encierra a todos en pecado. Ese es el segundo propósito de la ley. Y el tercer propósito es nos lleva a Cristo, ¿verdad? La ley, dice en un texto que vimos en Gálatas, es como un ayo, un maestro de niños, un educador que nos enseña el camino hacia Cristo. Entonces, esos son los 3 propósitos de la ley: decirnos la santidad de Dios, quién es Dios, cómo es Él y qué requerimos para llegar a Él. Número 2, como no podemos, nos encierra en pecado, como incapaces de acercarnos a Dios. Y número 3, nos enseña el camino para acercarnos a Dios a través de Jesucristo únicamente. Y por esta razón, Jesucristo es el único ser humano o la única persona que ha declarado: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es una declaración muy, muy osada, ¿verdad? Tan osada que, ¿cómo se llama? Parecería como que es orgullosa o es ¿cómo se dice? ¿Cómo podemos decir? Que se atribuye demasiado a ese Jesús que está diciendo que es el único camino, ¿verdad? Pero la realidad es de que Él es el único camino, es Dios hecho hombre, nacido sin pecado, para hacer el pago por nuestros pecados. El inocente, el que fue sin pecado, se hizo pecado para pagar. Y es el único camino que nos acerca o que nos reconecta, que nos reconcilia con Dios. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o comentarios hasta aquí? ¿Alguna observación? Adelante, por favor. ¿Quién desea comentar? Ahí Martín puso Juan 1:17, que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy buen texto. Bueno, si no hay comentarios, entonces continuamos a la sección del 14 al 21 de aquí de Efesios para concluir con esa parte. Otra cosa acerca de la ley para introducirnos a esta sección es que la ley en el Antiguo Testamento nos dice qué hacer, ¿verdad? No matar, no tener dioses ajenos, no codiciar, guardar el sábado, no mentir. Nos dice qué hacer, pero no nos da la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Esa es otra cuestión de la ley, que nos dice qué hacer, pero no nos da la capacidad interna para llevarlo a cabo. Y el contraste con la gracia es de que nos capacita primero en el hombre interior y después nos impulsa a andar por las obras que ya Dios preparó. Eso lo vimos en el 2:10 de aquí de Efesios. ¿Algún comentario? ¿Quiere mencionar algo?
Me comentaba Liz en la mañana, Rafa, que estaba escuchando las noticias con videos de redes sociales, que había salido la cantante esta Yuri, y habían pasado un video de cómo ella daba un mensaje a su congregación, y me lo platicó Liz y me decía, pura ley, pura ley, o sea, puro, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, pues tristemente de repente las denominaciones o los cristianos queremos en ese ego que todavía traemos en esa carne, que hasta la cual nos vamos a desprender hasta el día de nuestra muerte física, nuestra muerte en este plano, en este mundo, pues seguimos queriendo que halagar, la carne quiere seguir teniendo reconocimiento y queremos seguir mezclando lo que hace un momento. Descansamos 100% en la gracia. Y lo peor, lo predicamos, o sea, desde los púlpitos, desde las iglesias, desde los estudios, desde los mensajes. La iglesia a lo largo del mundo sigue predicando el pórtate bien, qué tú vas a hacer por Dios, qué obligación tienes. Y eso es triste, pues, porque no enseñamos, no predicamos el descanso en Cristo. Sí, justamente ese es el origen de las religiones, es decir, hay algo allá arriba, es algo, llámale como quieras, sí, que hay que pagarle tributo y para que nos bendiga o nos dé algún beneficio o para apaciguar su ira, entonces yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Ya sea obras o un altar o dedicarle algo, pero realmente ese es la esencia de una religión, pues, ¿qué puede hacer el hombre para un Dios o para Dios? Sin embargo, este mensaje que Pablo está predicando y que escribe tantas veces en la Biblia, llamado gracia, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y luego la vida cristiana o la vida continuando ese camino, no se cambia a una vida de ley, ¿verdad? No es, eres salvo por gracia y ahora ve y agrada a Dios con tu vida, haciendo lo mejor que puedas para Él, sino de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La vida cristiana también es por gracia, por medio de la fe. Juanjo, ¿quieres comentar algo? Adelante, por favor. Sí, Rafa, gracias. Nada más como que una pregunta o razonamiento, o sea, entonces la finalidad es cumplir la ley, pero no tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino por medio de la transformación de la vida de Jesús en nosotros. Pero la finalidad sí es apegarnos de cualquier manera a la ley, ¿no? Pues la ley refleja el carácter de Dios y de hecho Romanos enseña que la ley es buena, es justa y es santa. Sin embargo, la meta como creyentes no es guardar la ley no nos acerca con Dios, la ley no nos justifica con Dios, no nos da ninguna fortaleza y eventualmente yo creo que la ley también pudiera ser hasta limitada en ese sentido. Si quisiéramos guardar la ley, le falta mucho, pues hay muchos, como dicen los abogados, Héctor, hay muchas lagunas, por decirlo, ¿sí? O sea, hay muchos asuntos que podríamos nosotros decir que guardamos la ley o la letra, ¿verdad? Cumpliéndola, pero realmente torciéndola o interpretándola diferente. Eso es lo que hacían justamente los fariseos. Los fariseos decían, yo guardo la ley, pero la interpretaban a su propia conveniencia y sentido. Sí, Héctor. Gracias, Rafa. Interpretación humana, algo de Dios, no se puede. Yo una ley, o sea, un
una ley federal del trabajo. Ahorita está muy de moda algo que se llama el REPSE y tenemos eternos debates con los contadores públicos de qué empresas se deben o no registrar. Pero esa es mi interpretación como abogado y es válida. Y tú a lo mejor tienes otra interpretación y es válida también. En las casos de Dios no puede haber interpretación, es la de él y punto, porque la justicia de Dios va a caer en sus términos, no en los míos. Entonces, por ejemplo, yo platicaba con un testigo, con una persona que es testigo y que tratan de cumplir la ley, las 613 ordenanzas con sus 10 mandamientos, y digo, ¿cuándo fue la última vez que se comió una torta ahogada, don Carlos? No, pues el otro día, licenciado. Entonces, ¿eso sí se puede? O sea, ¿qué ley tan conveniente? Y como esa, muchas otras. Yo no creo, Juan José, que tengamos que cumplir la ley por más que vayamos por gracia. El Espíritu te va a dar la capacidad para vivir la vida en Cristo. No nos preocupemos por qué estamos cumpliendo o no de ley. Esa ya Jesús la cumplió, ya estamos en otra dispensación. Nosotros ya vamos en la dispensación de la gracia, en la dispensación mesiánica. No es para nosotros. Se está cortando un poco, Héctor, pero sí te escuchamos bien. Traigo inestable. Entonces, eso era del Espíritu y no preocuparnos por si se cumple o no se cumple la ley. No va a ser posible y vamos a vivir atribulados porque le estamos fallando. Entonces, ni por medio, o sea, es imposible mientras tengamos este cuerpo de carne. Claro. ¿Sabes qué me hizo? Gracias, Héctor. Me hizo pensar el razonamiento de lo que comentó Rafa. La ley nos dice qué hacer, pero no nos da la capacidad de hacerlo. La gracia nos da la fortaleza y nos transforma para cumplir de alguna manera la ley, ¿no? Es como que realmente nos transforma en nuestro interior. Esa gracia, esa libertad o esa liberación que tenemos como humanos o como almas, de decir, bueno, no la puedo cumplir, sin embargo, no es eso lo que necesito para estar bien con Dios, ¿no? Sino que para estar bien con Dios es precisamente a través de la fe y a través de la gracia de Dios en nosotros, pues, pero como que al final me puse a pensar y dije, bueno, entonces, de todas maneras, la finalidad sería cumplir la ley. Y yo creo que la ley como tal tiene cosas buenas, ¿no? O sea, al final es como un reglamento de vida a seguir que nos va a traer buenas cosas, como bien dijiste, Rafa, o sea, la ley es buena en cierta manera, ¿no? Pero al final no es como que ni la llave ni la salvación, pues, o sea, es como el parte para poder vivir de una buena manera, ¿no? Con ciertas reglas a seguir, vaya. Mira, la ley no es la meta para la vida cristiana, no es la medida para ver si somos buenos creyentes o no. Siempre vamos a tener que ser enfocados en la gracia, en lo que ya somos en Cristo y creerlo, confiar en eso. Hay dos comentarios. Uno es que el Señor Jesucristo mismo anticipaba algo de esto y decía, oíste que fue dicho, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Oíste que fue dicho tal cosa. La ley dice algo, dice, si quieres ayudar a ¿cómo se llama? Si viene un soldado romano y te pide ir con él una milla, ¿sí? Ve con él 2 millas, ¿sí? Es algo superior a la ley, es algo más allá de la ley. Ese es el amor o esa es la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Es decir, la ley te dice hasta aquí y ya cumpliste. Dice, pero yo os digo, ir más allá, pues, ¿verdad? Ve más allá. El amor excede a todo conocimiento, excede a la ley, es superior a la ley. Y por eso los fariseos se justificaban a sí mismos, decían, yo ya cumplí la ley. Había un comentario que leí en alguna ocasión respecto a este tema, por ejemplo, si la ley decía, ok, si tú tienes un terreno, una heredad, ¿verdad? Donde produces, no sé,
maíz o algún grano, algún fruto, y dice, deja la esquina de tu terreno para las viudas y los extranjeros, ¿verdad? Es decir, ayúdales, ellos no tienen un terreno o no tienen una propiedad donde puedan buscar alimento. Entonces, a manera de motivar o alentar a ayudar a otros, dice, dale la esquina, deja que la esquina trabaje la gente y recoja lo que se cae o lo que hay ahí extra, pues. Y entonces los fariseos interpretaban y decían, bueno, ¿de qué tamaño es la esquina? Puede haber una esquina chiquita, ¿verdad? Y sigue siendo esquina. O puede ser una esquina grande y sigue siendo esquina, ¿verdad? O sea, esa parte de qué tamaño es la esquina de mi terreno no está determinada. Lo deja como abierto. Yo creo que apela al corazón de la persona, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un terreno y no sé qué esquina, voy ante el fariseo, al intérprete de la ley, y decirle, oye, la verdad no quiero darle mucho espacio a los extranjeros o a las viudas, pero quiero cumplir la ley. Y entonces el intérprete de la ley decía, ok, dale 2 metros, dale 2 metros ahí de la esquina, ¿sí? Y cumples la ley, ¿sí? No te desgastas, se disminuyen tus recursos, pero cumples la ley. Y esa interpretación de la ley traía un precio, pues los intérpretes cobraban por ese tipo de beneficios para la gente. Este tipo de casos son mucho de la actitud de los fariseos, es decir, ok, cumplo hasta aquí, ¿sí? Cumplo 1 milla, cumplo esto, pero no hay más, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, hay más allá, y ese es el amor de Dios en la vida de los creyentes. Si quieres un comentario breve, Martín, para continuar con esta sección del 3:14, adelante. Sí, gracias. Dice Romanos 5:5, no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que nos compartía el pastor Rafa, el amor de Cristo reproduciéndose en el creyente supera la ley. La ley dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero Jesús dice, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen y ultrajan. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Gracias. Sí, correcto. Miren, vamos al 3:14, que es la sección esta, hablando de esa fortaleza que también menciona Juanjo, el hombre interior. Esta es la oración de Pablo y dice, por esta causa, 3:14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Ven? Ahí está la gracia de Dios en el creyente. La gracia de Dios no es haz lo que quieras, ya está pagado, pórtate como quieras. La gracia de Dios es fortaleza interior por su espíritu. Y esta es la segunda oración de Pablo en este libro. La primera la habíamos visto en Efesios 1:18. Dice, oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, ¿verdad? Una vez leyendo, entendiendo, sabiendo lo que somos en Cristo, nuestro entendimiento puede ser alumbrado de la gracia que hemos recibido en Él, ¿verdad? De la posición que somos en Él, de lo nuevo que tenemos en Él. Y ahora esta segunda oración de Pablo es para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí está la capacidad para hacer lo que Dios le agrada. Y luego el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí parece que con este amén termina, como que cierra esta sección, ¿verdad? Del 1, 2 y 3, hablando acerca de la gracia de Dios o lo que somos en Cristo, lo que hemos recibido. Y les decía que en estos primeros 3 capítulos de Efesios no hay ninguna instrucción, no hay ningún imperativo, no hay ningún mandamiento a los creyentes, no hay ninguna orden, ningún verbo de haz esto o di esto o pórtate así, sino los 3 primeros capítulos de Efesios son: conoce las riquezas de la gracia, lo que eres en Cristo, lo que tienes de parte de Dios gratuitamente. Y ahora es un llamado a la fe. Todo es por medio de la fe. Todo es por medio de la fe. Si hubiese alguna aportación de nuestra parte, que realmente la fe no aporta nada, simplemente es apropiarse de lo que hemos recibido, ¿sí? No aportamos nada para recibir a cambio de parte de Dios. Simplemente creemos lo que somos. Y en esta oración, en esta sección del 14 al 21, si notan este tipo de frases superlativas, o por ejemplo dice en el 17 dice: para que habite Cristo por la fe. Ahí está la fe, siempre es la fe presente, porque esa es la parte que nos toca, o la reacción, o la acción de apropiarnos lo que somos, ¿verdad? Es por medio de la fe. Pero estas frases que les digo, por ejemplo, el 19 dice, al final del 19 dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ven este conjunto de palabras, es llenos de toda plenitud de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, ¿sí? Ya no soy yo en la carne, en mi propio esfuerzo, tratando de vivir para Dios o de convencerlo que soy buena persona para que me dé el cielo o para que me dé bendiciones. Más bien veo mi incapacidad, veo mi estado separado de Dios, incapaz de acercarme a Dios. La ley me lo muestra, ¿sí? Y eso me lleva a Jesucristo. Necesito un Salvador, necesito un Redentor, necesito quien me capacite como el único camino que me lleva a Dios, y luego Cristo morando en mi corazón. Es lo que dice el versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El 16 me gusta, que eso es lo que pide Pablo, dice: ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego las otras palabras superlativas en el 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Si nos paráramos ahí, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, pudiéramos retroceder nuestra vista al Antiguo Testamento y ver en cuántas ocasiones, una y otra y otra y otra y otra vez, Dios muestra su poder para hacer cosas, para controlar la naturaleza, para crear algo de la nada, para cambiar las circunstancias, para mover el corazón de alguien, para darle la victoria a David, para abrir el Mar Rojo. Es una lista de testimonios uno tras otro
del poder de Dios, la resurrección de Jesucristo, la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Ese poder de Dios, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y luego esta frase, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? Me gusta mucho esta parte porque está anticipando el contenido del capítulo 4, 5 y 6. Vimos ya un poquito del versículo 4:28 que dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para hacer lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿verdad? Es un botón de muestra de esa fortaleza en el hombre interior, de ese poder que nos transforma interiormente, ¿sí? Que el poder que actúa en nosotros es el Espíritu Santo para transformar nuestra vida, para transformar nuestra conducta, nuestro pensamiento, que agrada a Dios. Aquí tienen algunas observaciones, comentarios. Yo quisiera comentar el concepto de gracia, porque muchas veces he oído y me han dicho también que Dios me ha dado su gracia por algún evento en específico, pues. O se ora porque Dios nos dé gracia ante ciertas circunstancias, pues. Y lo que quiero comentar es que el concepto de gracia es más bien lo que Dios ya hizo, pues, de cambiarnos. O sea, no es algo que vaya a suceder, pues, o que podamos pedir cada vez. El concepto de gracia bíblica es eso, lo que Dios ya hizo, cómo morimos y nos transformó, o sea, nos cambió de posición, ¿no? De estar muertos espiritualmente a darnos vida. Y todo lo que se encadena, pues ese sería el concepto de gracia, ¿no? Rafa, no sé si quieres comentar. Sí, es correcto. De hecho, cuando hablamos acerca de fe, alguien puede decir, yo tengo fe. El asunto es en dónde está descansando esa fe. Se oye muy comúnmente decir, ten fe en ti mismo, ¿verdad? Bueno, esa es una fe muy, muy frágil, o es una fe humana, o es una confianza bastante frágil. Digo, es bueno tener cierta confianza o cierta seguridad en lo que uno puede hacer o sabe hacer, pero realmente para con Dios, la confianza en uno mismo no es válida, pues, y todos necesitamos fortaleza interna, ¿verdad? Yo creo que todos pasamos por momentos de debilidad, de flaqueza, de sentirnos frágiles, y no vamos a encontrar en nosotros mismos esa fortaleza interna o una motivación o impulso interno para hacer lo que es correcto. La fe necesita un fundamento. La fe necesita un fundamento. La fe bíblica descansa en las verdades de las Escrituras. Y justamente esto que comenta Víctor de la gracia es la información de lo que Dios, o más bien la Biblia nos informa de la gracia de Dios para con nosotros, lo que ya somos, lo que Dios ha hecho. Y conforme conocemos, leemos, creemos lo que ya Dios ha hecho por mí, ahí descansa mi fe, ¿sí? Y la fe está en un lugar seguro porque la verdad de Dios no cambia, no se acaba. Yo creo que cuando tenemos confianza en nosotros mismos o en las personas, o tenemos fe en un Dios falso, ¿verdad? La fe es muy frágil, la fe se va, la fe naufragia, ¿cómo se dice? Sufre un naufragio. La fe se debilita y se cae y perdemos la fe. También ¿cuántas veces hemos escuchado esa parte de he perdido la fe, pues ya no sé en qué creer, ya no sé en qué confiar? Pero cuando conocemos lo que Dios ha hecho por mí, ahí descansa la fe, lo creo, me apropio de eso, y entonces
la fortaleza interna viene porque Cristo habita en nosotros. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna observación? Nada más. Bueno, yo creo que entonces la próxima semana... Rafa, yo sí quiero comentar ahí en el versículo 17 que dice, en la segunda parte dice, la primera parte dice, de manera que Cristo more en la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender. O sea, el fundamento es como que ese sería el objetivo, bueno, es lo que está pidiendo Pablo, ¿no? Que arraigados y cimentados, o sea, enraizados y pues el cimiento, ¿no? En el amor es lo primero que pones, el primer fruto o sea, el primer sustantivo del fruto del Espíritu, pues el amor, ¿no? Para ya que estemos arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios, podamos entonces comprender con todos los santos, ¿no? Con la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, pues. Eso me gusta mucho, pues. Sí, realmente ese es el amor de Dios. Nuestra vida está fundamentada en Él. Ese es lo que motiva o lo que hace a Dios accionar, según Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por su gran amor que Él nos tiene, nadie nos puede amar más que Él. Es que nos ha dado lo que tenemos en Cristo. Envió a su Hijo justamente para eso, no solamente para justificarnos. Él murió por mí, pero también para identificarnos con Él. Yo morí con Él y ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, y todo es por ese amor. Y justamente el amor de Cristo en el creyente excede a la ley, ¿verdad? Excede a la ley, es mucho superior, mucho más superior a la ley. La otra ilustración del, ¿cómo se llama? Del buen samaritano, que se le llama, ¿verdad? Sí. Y pone el ejemplo de justamente un levita, que es uno de los miembros de la tribu que servía en el tabernáculo y en el templo, un levita y después un sacerdote, ¿verdad? Que es un intermediario, una persona que traía las ofrendas o los sacrificios para interceder al pueblo. Ven al hombre mal herido, tirado, robado, y realmente no hacen nada, ¿no? Supongo que también justificados un poco por la ley. La ley no los obligaba a hacer eso, quizá al contrario. Y más bien un samaritano, una persona que era rechazada por los judíos porque tenía antecedentes también de raza mezclada con otros pueblos. El samaritano hay un impulso de amor en su corazón, pues, ¿verdad? Que le mueve para ayudar al malherido, y ese se convierte en la historia o en la parábola del buen samaritano. Es alguien que es movido en amor. Entonces el amor en el que estamos fundamentados, en el amor de Dios, sobrepasa barreras, o dice, para conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, el alcance del amor de Dios en la vida del que cree es superior a la ley, es mucho más allá. Y sí, en ese amor estamos cimentados, porque de ahí parte la obra de Cristo a favor de nosotros. Dice, está poniendo Martín un texto que dice, Víctor dice, me gusta que dice arraigados y cimentados, ni las raíces de un árbol ni los cimientos de un edificio se ven, pero son los que sostienen todo. Y Martín dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, yo creo que aquí podemos detenernos y ahora sí, la próxima semana, si Dios nos permite, nos metemos al 4, 5 y 6, donde ahora sí está lleno de instrucciones o está lleno de imperativos. ¿Cómo manejamos esos imperativos? Pues nos olvidamos de lo anterior y ahora sí nos podemos a trabajar para Dios, o cómo conectamos la parte de la posición con la parte de la acción o la conducta, ¿verdad? Eso yo creo que es muy interesante. Muy bien, ¿alguien nos quiere guiar en una oración para despedirnos hoy?